¿Cómo están? Bienvenidos a Mirada Financiera. La recuperación de la zona euro se estancó en las tres economías más grandes durante la primera parte del año. Una región que ha presentado constantes vulnerabilidades geopolíticas y ajustes en sus proyecciones de crecimiento. Estos factores ponen presión sobre el Banco Central Europeo para inyectar nuevos estímulos. ¿Cuál es el panorama para Europa en el segundo semestre? Se lo preguntamos a Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Paulina, muchas gracias. Las economías que representan el 66% del producto de Europa, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia y estamos hablando de Italia, la verdad que han tenido desempeños no muy buenos durante este año. Sí, más que no muy buenos, yo diría decepcionantes, porque tuvimos un primer semestre muy negativo respecto a la eurozona y pareciera que todos los paquetes de estímulo que había anunciado Mario Draghi algunos meses atrás no han surtido el efecto suficiente para poder entregar estímulo a estas principales economías. Tenemos, por ejemplo, una Alemania que se encuentra muy deteriorada, con crecimiento negativo en el segundo trimestre, prácticamente un hecho histórico, la principal economía de la eurozona con crecimiento negativo en ese trimestre. También tenemos el caso de Italia, que está en franca recesión económica, y pareciera que España es el único país que probablemente ha mostrado algún atisbo de mejora gracias a su fuerte resguardo fiscal en lo último, lo que le ha permitido mostrar algunas positivas cifras, incluso incrementos en el número de ocupados en los últimos datos. Exactamente, porque Francia sigue la línea, ¿no es cierto?, de los que tú mencionabas, de Alemania y también de Italia. El gobierno de François Hollande no ha hecho las reformas estructurales, por ejemplo, para flexibilizar el mercado laboral, para aumentar, ¿no es cierto?, el crecimiento económico de una nación que está también a punto de caer en recesión. Ahí hay un problema clave en estos países y tiene que ver básicamente con el tema fiscal. Tenemos, por ejemplo, una política monetaria que es única, con distintas políticas fiscales que planean estos distintos países. La compatibilidad entre política fiscal y política monetaria no es precisamente una de las principales características de la eurozona por esta moneda única. Eso lo hace muy problemático y hace que el problema persista, incluso por bastante tiempo, y la visión es que esto va a continuar incluso por los próximos años. ¿Peligros de deflación en la zona euro? Sin duda, están ahí latentes. El Banco Central, pese a los estímulos monetarios, no ha logrado hacer que la inflación repunte, principalmente porque la actividad está muy deteriorada. Alemania, particularmente su balanza comercial, tras los riesgos geopolíticos en Rusia, en Ucrania, ha tendido a deteriorarse de forma muy importante, y eso también ha afectado a la producción industrial y la producción manufacturera, que es el principal motor de la economía. Hablemos de la inflación, hablemos que no es única para todos los países y sí tienen un euro que es único salvo Gran Bretaña. Sí, ese es uno de los principales problemas del Banco Central Europeo, que tiene que implementar una política monetaria que es única, con distintos tipos de inflación, una heterogeneidad en las cifras de inflación de los distintos países del Eurogrupo. Esa es otra de las características que plantea que este escenario de dificultad económica en la eurozona va a prolongarse por un muy buen tiempo. ¿Y eso hace más difícil la toma de, por ejemplo, de otras medidas de ajuste, de un relajamiento cuantitativo al estilo de la Reserva Federal en Europa? Más allá que estímulos cuantitativos coyunturales, lo que necesita Europa hoy día es un fuerte ordenamiento fiscal. Por ejemplo, los países de la eurozona tienen un déficit estructural de balance que, para poder llegar a ese nivel tendencial, tendrían que tener varios años, estoy hablando de 5 o 7 años de superávit fiscal, todos los países del Eurogrupo, para recién ordenar el puzzle en términos fiscales. Estamos hablando del Tratado de Maastricht, que establece, ¿no es cierto?, que el déficit fiscal no puede llegar al 3%. Estamos hablando del tratado, pero además estamos hablando de que los esfuerzos en política fiscal que han hecho los países pareciera que no han sido suficientes. El caso de España es un ejemplo, porque ha implementado políticas fiscales muy estrictas y eso ha entregado algún atisbo de mayor actividad en su economía. Pero el panorama para Europa sigue muy negativo y seguirá así por los próximos 5 años. Tú hablas de déficit fiscal y, por ejemplo, tenemos Francia, que no ha controlado el gasto público, que llega al 56% de su Producto Interno Bruto. Otro de los temas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la zona euro es el alto desempleo. Sobre todo España, que ha logrado reducir su déficit fiscal, no ha logrado reducir de igual manera todo lo que es el desempleo. La tasa de desempleo es un hecho que preocupa.
Estamos en niveles de 2 dígitos y el desempleo juvenil todavía sigue en niveles muy elevados, a cifras históricas. Eso es un problema que la eurozona va a tener que resolver en los próximos años, básicamente implementando planes de estímulo enfocados a ese sector en particular. Una recuperación complicada es la que viven los países en Europa. Vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que sigue pasando en los próximos meses. Así es. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Y así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto.